Es momento del resumen informativo en Telesur. Bienvenidos, les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Mucho que comentar sobre la jornada del día de hoy, aquí te lo cuento. El presidente Nicolás Maduro agradeció las muestras de solidaridad internacional con Venezuela y aseguró que frente a las agresiones externas, el pueblo es invencible y su principal victoria será la paz. Más en Te lo cuento. Eran las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien agradecía justamente el respaldo internacional, el derecho a la paz en Venezuela y a toda América Latina, y a propósito de la escalada de las agresiones imperialistas de Estados Unidos contra ese país. Durante su programa televisivo Con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro manifestó su profundo agradecimiento por las demostraciones de afecto del pueblo venezolano y de diversos líderes internacionales por su cumpleaños número 63, celebrado el pasado domingo 23 de noviembre. También agradeció a las miles de iglesias cristianas de Estados Unidos que se han expresado en solidaridad con Venezuela, defendiendo su derecho a la paz y rechazando las agresiones imperialistas. El mandatario venezolano destacó el compromiso del pueblo y del gobierno de Venezuela en perfecta unidad para garantizar la permanencia de la paz y de la estabilidad en todo el territorio nacional. Aplaudió la resistencia y el compromiso de todo el pueblo venezolano que ha logrado vencer las amenazas a las agresiones del imperialismo estadounidense. Y de verdad yo le agradezco a todo el que de manera auténtica, valiente, está con Venezuela, le agradezco. Y le agradezco sus buenos deseos, porque además es la expresión de un amor creciente, fervoroso que hay en el mundo por Venezuela. Es impresionante cómo se están levantando movimientos de solidaridad en todas partes, de apoyo al esfuerzo victorioso del pueblo indestructible de Venezuela frente a estas acechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. El sueño de Bolívar. La paz será mi puerto, mi mayor deseo, mi esperanza. Y digo yo, en esta época es nuestra victoria y la paz seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos. El presidente Nicolás Maduro agradeció a las iglesias cristianas en Estados Unidos por levantar su voz en respaldo al pueblo venezolano, rechazando las agresiones imperialistas y defendiendo, por supuesto, el derecho a la paz. He recibido cartas de pastores y pastoras, miles de líderes de iglesias de Estados Unidos hermosísimas, que ellos van a luchar por la paz de la América. Ese movimiento agarró cuerpo y fuerza en los Estados Unidos, unidos, valga la redundancia, a sus hermanos cristianos evangélicos de Venezuela. Se los dije. A mis hermanos cristianos evangélicos. Los llamé y acudieron a abrazarme, a protegerme. Me llamaron y ya estaba con ustedes. Y estamos más unidos hoy que nunca. Les agradezco a las iglesias cristianas y evangélicas su valentía para defender el derecho a la paz, rechazar la guerra y acompañar en oración al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Ese es el gesto, la actitud de verdaderos hijos de Cristo. La valentía, la palabra para abrir caminos, decir la verdad. El presidente Nicolás Maduro instruyó que es fundamental desarrollar todas las formas de trabajo económico y sentenció que Venezuela ha logrado vencer la guerra económica y psicológica impuesta por el imperialismo. No es excluyente, al contrario, es necesario que se desarrollen todas las formas
de trabajo económico y se desarrolle y se expandan todas las fuerzas productivas económicas de la sociedad. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que debe suceder. Y un Estado que sea rector con políticas públicas, con leyes bien claras y que lleve en armonía todos los motores de desarrollo real de la economía. Mucha gente decía que era imposible. Correcto. No, que tantos motores, que tal motor, eso es mentira, ese motor no existe, decía una gente. Eso es mentira, es Maduro. Que el motor tal, eso no existe, no existe. ¿Ah? ¿Hasta cuándo van a mentir? ¿Hasta cuándo van a conspirar? A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Venezuela lo que va es para adelante. Venezuela rechaza la designación del inexistente Cártel de los Soles como organización terrorista por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra el país caribeño. El Ejecutivo venezolano aseguró de que se trata de una maniobra de cambio de régimen, reafirmando que la Unión Popular Militar Policial del país sabrá resguardar la paz y los más altos intereses de la revolución bolivariana. El gobierno resaltó que el pueblo venezolano se encuentra cohesionado y enfocado en la vida nacional y ha señalado que estas acciones de la Casa Blanca buscan desviar la atención de los asuntos internos de su propio país y generar desestabilización. Venezuela insta al gobierno de Estados Unidos rectificar esta política de agresión y afirma que las medidas afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y que no contribuyen en ninguna manera a la lucha contra el narcotráfico. Y en un comunicado, el gobierno de Venezuela dice lo siguiente: Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de drogas. Una vez más, nuestro pueblo, en perfecta unión popular, policial y militar, sabrá resguardar la paz y los más altos intereses de nuestra república. Y con el libertador Simón Bolívar decimos en voz alta: la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y todo cuanto me es precioso en este mundo, dice este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de ridícula la designación de Estados Unidos que señala al inexistente Cártel de los Soles como una organización terrorista. Esto dijo. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, que el cuento del narcotráfico. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. Diversas organizaciones sociales reunidas en México expresaron su rechazo a la injerencia militar de Estados Unidos en América Latina y destacaron que una agresión en contra de Venezuela es un atentado contra la soberanía de todos los países del continente. Antonio Aranda nos tiene detalles en el siguiente reporte. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe también es una amenaza de intervencionismo para México, denunciaron organizaciones sociales en conferencia. En el caso mexicano, la amenaza de bombardear a narcotraficantes y de enviar tropas para combatir a cárteles de la droga que Washington califica de terroristas es solo la manifestación más reciente de la permanente injerencia estadounidense en nuestro país. Por lo anterior, las organizaciones sociales convocaron a realizar una jornada de rechazo al intervencionismo militar del gobierno de Donald Trump el próximo jueves 27 de noviembre. Se realizará el mitin 27 de noviembre frente a la Embajada de los Estados Unidos a las 11 de la mañana. Paz
y justicia para el pueblo mexicano. Paz y justicia para los pueblos del continente y el mundo. Unidad nacional popular frente al imperialismo y el fascismo. Para el movimiento intercontinental anticolonial, una agresión contra Venezuela representa un golpe a la soberanía de todos los pueblos del continente, señaló su coordinador. La agresión contra Venezuela es la agresión contra el conjunto de quien aspiramos a la independencia, a la soberanía, a la justicia. Compartimos esta idea de la lucha por la paz. Aquí estamos comprometidos en esta lucha por convertirnos en una región de paz. En la jornada de protesta contra el injerencismo yanqui participarán 18 países de América Latina, detalló Marcos Tello. Particularmente van a desarrollar una campaña de información, que esto para nosotros es crucial. Es como un primer escalón, un primer pasito en la lógica de construir un gran referente, particularmente en nuestro continente, que pasa por el Congreso de Movimientos Sociales en Caracas y por el Congreso de la Clase Obrera. La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su apoyo a Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos y pidió una solución pacífica ante cualquier conflicto. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de cualquier conflicto y de no injerencismo ni intervención. No estamos de acuerdo con ello. Entonces, el diálogo y la paz siempre deben guiarnos. Y llamó a respetar la paz y la autodeterminación de todos los pueblos. Para las organizaciones convocantes de esta manifestación, es importante continuar alzando la voz para que Estados Unidos retire el despliegue militar que ha hecho en la región de América Latina. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Vamos ahora a algunas reacciones en Venezuela a través de la red social Telegram. El canciller Iván Gil ha comentado lo siguiente: Gideon Saar, usted es un criminal de guerra y un genocida. Lo que debería estar haciendo no es mencionando a Venezuela, sino preparándose para ser juzgado por los crímenes que su gobierno comete contra el pueblo palestino. El nombre Venezuela le queda grande en su sucia boca y manos manchadas de sangre inocente. Nosotros somos un pueblo independiente, un pueblo que lucha por su soberanía, que libera, que defiende la igualdad, los derechos humanos y el derecho internacional. Usted, en cambio, representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rigen a la humanidad civilizada. No nos interesa su opinión ni nos afecta su retórica desesperada. Lo único que importa es que más temprano que tarde usted tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional, dice el canciller de Venezuela, Iván Gil, en redes sociales. También comparte Iván Gil lo siguiente: en nombre del presidente Nicolás Maduro hemos tenido el privilegio de acompañar a la presidenta de Suriname, Jennifer Girling Simons, en una emotiva recepción en el marco de la conmemoración de Paramaribo por el 50 aniversario de la independencia de Suriname. Este significativo evento marca el inicio de una nueva etapa de renovada soberanía y progreso del pueblo surinamés, así como el fortalecimiento de la cooperación y la amistad entre pueblos hermanos. Continuamos con la reacción en red social Telegram de la ministra Gabriela Jiménez, que ha comentado el despliegue del Programa Nacional Semilleros Científicos en todo el territorio nacional. Fortalece el conocimiento de nuestros niños, niñas y jóvenes, consolidando aprendizajes y valores que tributan directamente al bienestar colectivo. Como parte del plan de territorialización, en Mérida fueron atendidos más de 190 estudiantes del Liceo Francisco Plaza en la comuna Che Guevara del municipio Tucaní. Allí los jóvenes aprenden ciencia, evolución de nuestra identidad como productores de maíz y productores de nuestra semilla ancestral. Además, se pasean por nuestras áreas del conocimiento científico como robótica y programación, matemática y física, ciencias para la salud, la producción y computación, microscopía, química, astronomía y ecosocialismo. Desde las aulas impulsamos una formación técnica y científica que se traduce en bienestar para los pueblos y capacidades para el desarrollo sostenible de la nación. La gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, promovida por el presidente de la República, continúa generando y desarrollando una cultura científica para el crecimiento.
Finalizamos con el ministro de Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela, Ángel Prado, que ha comentado: saludamos al presidente Nicolás Maduro en el Consejo de Ministros. Desde el Salón Néstor Kirchner de Miraflores nos felicitó por la realización exitosa de la cuarta consulta popular nacional de este año 2025. Con estas informaciones de Venezuela vamos a una pausa y al regreso le comentamos: en Brasil la Corte Suprema determinó por unanimidad que se mantenga la prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro en la ciudad de Brasilia. Más datos a la vuelta, ya te lo cuento. La Corte Suprema de Brasil confirma prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro tras violar medidas cautelares durante el inicio de su condena por el intento de golpe de Estado de 2023. Más en Te lo cuento. Vamos hasta Brasil. La Corte Suprema determina por unanimidad la prisión preventiva contra Bolsonaro y desde Sao Paulo, Ignacio Lemos nos tiene el reporte. Ignacio, saludos. Saludos. Por unanimidad de 4 votos, la Corte Suprema determinó que se mantenga la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia. Esta resolución, que fue tomada en principio el último sábado, cuando el expresidente intentó dañar la tobillera electrónica que tenía en su domicilio en Brasilia, y a raíz de esta cuestión y de un riesgo de fuga, advirtió el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, se determinó entonces la prisión preventiva en una superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Esta determinación ahora se confirmó durante la jornada de hoy y habrá 90 días al menos para una reevaluación de este escenario, pero la prisión preventiva es por tiempo indeterminado. Lo cierto igual es que antes de ese plazo se prevé ya que la justicia brasileña, a través de la Corte Suprema, ya determine si se confirma, si se anulan todos los recursos presentados por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro y se hace efectiva la condena a prisión de Jair Bolsonaro, que si se confirma la condena estará más de 2 décadas en prisión. Y esto equivale entonces a un nuevo escenario político en Brasil. Durante la jornada de hoy ya hubo reuniones entre sectores de la derecha brasileña. Hay que recordar que el año que viene, el año próximo, en el 2026, hay elecciones presidenciales en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro ya no iba a participar, ya estaba anulada la posibilidad de que participe en las elecciones, pero esto ya muestra un escenario ya que confirma que los sectores de derecha deberán reaglutinarse, deberán buscar alternativas hacia las elecciones presidenciales del próximo año. Estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Ignacio Lemos desde Brasil. Vamos a la pausa. Al regreso nos trasladamos hasta Oriente Medio. Israel asesina a 4 palestinos en bombardeos contra la Franja de Gaza. Ya te cuento. Gracias por seguirnos en Te lo cuento. Vamos ahora a nuestra conexión Asia Occidental, hablando de varios temas que tienen que ver con Oriente Medio. Israel
asesinó a 4 palestinos en bombardeos contra la Franja de Gaza. Las autoridades palestinas advirtieron sobre las nuevas violaciones del alto al fuego establecido el 10 de octubre, donde la cifra de víctimas mortales supera las 340 desde esa fecha. Al sur de la Franja de Gaza, el sionismo atacó con drones a un grupo de palestinos, asesinando a 2 jóvenes. En tanto, al norte de Gaza, otras 2 personas fueron objetivos del fuego sionista. En otro escenario, familias de los palestinos detenidos por parte de Israel han organizado una manifestación en solidaridad y condena frente a la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de la Franja de Gaza. Durante la jornada, los manifestantes alzaron pancartas y fotografías de los prisioneros que se encuentran en cárceles israelíes para justificar y allí exigir la justicia en torno a estas detenciones arbitrarias. Los palestinos piden a la comunidad internacional intervenir inmediatamente para salvar a sus familiares de violaciones que se producen dentro de las cárceles israelíes. Autoridades palestinas denuncian que miles de presos afrontan duras condiciones, incluyendo abusos que violan todos los acuerdos y las leyes internacionales. Y miles de libaneses marcharon en la ciudad de Beirut este lunes en condena a la continua agresión israelí contra el país. Los manifestantes se concentraron en la calle Hamra, ubicada en la capital, para denunciar la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos del país y en rechazo a la violación del acuerdo alcanzado con Israel en el año 2024. Los participantes reafirmaron su derecho a la resistencia al alzar la voz contra la agresión y la violación de Israel. Además, advirtieron sobre el peligro real de una ocupación. En ese sentido, han dicho que la lucha armada de la resistencia es el principal escudo de la soberanía en el país. Con esto vamos a nuestro segmento de economía, cultura y deporte. Y vamos a comenzar hablando de Reino Unido. El director ejecutivo de Octopus Energy, Greg Jackson, instó al gobierno británico a modificar con urgencia su política energética para abaratar las facturas y en vísperas de la presentación del presupuesto anual. Vamos a ver más información en la siguiente historia. El director ejecutivo de Octopus Energy, Greg Jackson, señaló que el Reino Unido podría acceder a una electricidad más económica gracias a las energías renovables, pero advirtió que la regulación actual impide aprovechar plenamente ese potencial. La propuesta surge en un contexto de expectativas marcadas por el anuncio de nuevos impuestos y medidas sociales por parte del gobierno laborista, que busca responder a la crisis del costo de vida y a la presión sobre los servicios públicos. El primer ministro Keir Starmer promete un presupuesto con valores laboristas, centrado en la salud pública y el alivio económico, mientras la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, enfrenta el reto de equilibrar las cuentas sin afectar a los sectores más vulnerables. El país lidia con un déficit elevado, crecimiento económico debilitado e incertidumbre financiera, elementos que condicionan el margen de maniobra fiscal. Analistas prevén aumentos de impuestos a sectores como la banca, el lujo y el juego, así como ajustes en los umbrales del impuesto sobre la renta. Con una economía estancada y la presión de los mercados, el presupuesto buscará mantener la estabilidad y responder al descontento social sin recurrir a políticas de austeridad. En deportes le comentamos, el entrenador cubano de la lucha grecorromana, Raúl Trujillo, recibió premio a la trayectoria de entrenadores del Comité Olímpico Internacional. Vamos a ver. El entrenador cubano de lucha grecorromana, Raúl Trujillo, en conjunto con la preparadora china del equipo nacional de voleibol Lam Ping, recibieron el premio por trayectoria a entrenadores. El trofeo les llegó de manos de Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, que expresó que ambos entrenadores han dedicado su vida a ayudar a sus atletas a convertirse en los mejores, remarcando que el papel que desempeñan los entrenadores es fundamental. Debemos recordar que Trujillo es el preparador del campeón olímpico Mijaín López, primer
primer luchador grecorromano en la historia de la disciplina en ganar 5 veces consecutivas la presea dorada en los Juegos Olímpicos, y además entrenó a otras figuras de su país como Ismael Borrero y Luis Horta. La ceremonia de premiación también contó con la presencia de Sergei Budka, presidente de la Comisión de Atletas del COI, y la entrenadora de voleibol Lam Ping, que fue campeona olímpica en Los Ángeles 1984 y luego entrenadora exitosa con China y Estados Unidos. Y el programa Yoxtactoli Voces Vivas transformó el Zócalo de la Ciudad de México en un gran escenario de diversidad cultural y lingüística y como parte de la fiesta de las culturas comunitarias. Veamos. Más de 1.500 niñas, niños y jóvenes de distintos estados del país participaron en el encuentro y ofrecieron un espectáculo de música, poesía y cantos en 25 lenguas originarias, incluyendo náhuatl, otomí, mixteco, purépecha y muchas otras mencionadas en el texto original. El programa busca fortalecer la identidad, dar visibilidad y reivindicar las lenguas ancestrales que hoy enfrentan riesgo de desaparecer. Los organizadores enfatizaron que Yoxtactoli es más que un festival y lo describieron como un espacio donde la niñez se convierte en protagonista y donde las lenguas se confirman como parte viva del presente y futuro de México. Del mismo modo se apoyan en los cuicalis o espacios formativos comunitarios para reconstruir el tejido social y fortalecer las lenguas mediante música y escritura creativa. Una apuesta importante fue la creación de una banda integrada por más de 100 niñas y adolescentes buscando combatir la discriminación y los estereotipos de género en el ámbito musical. Para garantizar la realización del evento, se contó con el respaldo por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así las cosas, y vamos ahora con información de último minuto. Líderes de la ultraderecha de Estados Unidos intensifican su política de hostigamiento contra Venezuela. Sectores del ala más radical de la política estadounidense han celebrado la inclusión del inexistente Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, una figura que ya Caracas denuncia como parte de una campaña para justificar agresiones e injerencias en territorio venezolano. La decisión fue celebrada de inmediato por figuras como la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, quien a través de redes sociales respaldó esta medida, afirmando que expone lo que según ella es una presunta red de narcoterrorismo financiada por el gobierno venezolano, pero sin ninguna prueba. Esta narrativa, sin embargo, es rechazada de manera contundente por las autoridades venezolanas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, otros jefes de Estado de la región y medios de comunicación estadounidense, pues han señalado en reiteradas ocasiones que el Cártel de los Soles es una construcción mediática, un expediente sin pruebas fabricado en Washington para atacar a las instituciones del país, en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que destacar que el gobierno venezolano reitera sobre estas acciones que no detendrán su rumbo y califican la medida como un nuevo capítulo en la larga historia de injerencismo de la Casa Blanca contra pueblos que deciden ser libres. Parte de la información a esta hora, y con esto nosotros finalizamos la presente emisión de Telecuento, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Así finalizamos. Gracias por seguirnos.